Muy buenas y qué placer poder estar con ustedes en esta oportunidad. Gracias a Dios por un nuevo día, gracias a Dios por otra semana, gracias a Dios por poder estar aquí, gracias a Dios porque nos presta la vida, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de respirar y de disfrutar su creación. Espero que donde usted esté gozando las bendiciones de Él. Espero que donde usted esté bien, esté con salud, usted y los suyos, sus seres queridos, y esté provisto de todo lo necesario para poder estar pasando este tiempo tan diferente que todos nosotros estamos pasando. Damos gracias a Dios otra vez por darnos la oportunidad de estar ante ustedes para compartir una hora más en la oración y la palabra de Dios, esperando que el tema de hoy, que se va a dar por algunas semanas, sea de una bendición para usted y que de verdad nos ayude a todos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Antes de iniciar, vamos a empezar con un cántico alabando su nombre, el cual le invito a usted a ser parte, a unirse a este cántico, a poder estar elevando su voz, a poner a un lado las cosas que le aquejan y poner a un lado lo que tal vez le causa ansiedad, y que pueda usted concentrarse en adorar al Señor y escuchar su voz. Acompáñenos a cantar este himno, Una Fe. Cantamos. Gracias.
Muy bien, por favor acompáñeme a una palabra de oración. Padre Celestial, le doy las gracias, de verdad, te doy las gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das una y otra y otra y otra vez de poder entrar ante tu presencia, de poder llamar tu nombre, de poder orar a ti, de poder confiar en ti, de poder depender de ti, de poder traerte a ti todas aquellas cosas que nos aquejan. Gracias Dios porque sabemos que tú estás en control de todo y porque sabemos Dios que, Padre Celestial, que aunque las cosas se nos pongan difíciles, tú estás sosteniendo nuestras manos. Bendice nuestro tiempo ahora, esté con nosotros y enséñanos de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Verdaderamente Dios es bueno, verdaderamente su misericordia es para siempre y verdaderamente Él tiene algo que mostrarnos siempre cuando abrimos su palabra. Y ruego al Señor que en esta noche, en esta oportunidad, usted y yo podamos abrir nuestro corazón y poder tomar las palabras del Señor para nuestro beneficio, para poder crecer, para poder conocerle más. Antes de anunciar cuál va a ser nuestro tema, a lo cual vamos a dedicar las próximas 6 semanas, vamos a continuar alabando el nombre de Dios. ¿Qué le parece? Seguimos alabando el nombre de Dios y yo le pido, por favor, se una a esta preciosa alabanza. Cantamos. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Dentro de 2 semanas, si Dios lo permite, vamos a tener un otro webinar auspiciado por nuestro ministerio misionero. Este webinar está dedicado más para las personas que están interesadas en aprender cómo ministrar a niños, cómo ministrar a los niños. Si usted es maestro de escuela dominical, si usted tiene hijos pequeños, si tiene interés en saber cómo trabajar con los niños en medio, cómo enseñar la palabra de Dios a niños, a sus hijos, tiene una clase, es maestro, es maestra, etcétera, en medio de la pandemia, qué recursos hay, qué metodologías hay. Por favor, vea este próximo video donde se va a estar anunciando el siguiente webinar. Hasta hace poco,
Esta era nuestra realidad. Ahora las cosas han cambiado. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? La nueva realidad del Ministerio de Niños. Acompáñenos este 27 y 28 de agosto en el webinar Pedagogía 2020. Visite nuestra página Spanish Mission Builders, siga las instrucciones e inscríbase. No se lo puede perder. Bendiciones. Este webinar será, como se anunció, el día 27 y 28 de agosto, o sea, queda prácticamente unos 15 días, 2 semanas. Entonces, si usted tiene a bien, vaya a SpanishMissionBuilders.com, a la página, y usted va a poder inscribirse para este webinar. El 30 de agosto, el 30 de agosto y 1 de septiembre habrá otro webinar que se va a estar anunciando este domingo. Es un webinar más teórico, bastante interesante el tema, pero eso se estará anunciando el día domingo. Si usted quiere participar en solo hay cupo para 25 estudiantes. Solo 25 estudiantes. Si está interesado, vaya acá a esa dirección que está viendo en pantalla y puede inscribirse de una sola vez. Y de verdad, ojalá pueda participar. Cantamos uno más, y después de eso, nuestro tema de hoy y las próximas unas 2-3 semanas. Cantamos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. En esta oportunidad vamos a estar teniendo un tema bastante, creo yo, no solamente interesante, pero importante. Vamos a estar viendo las próximas semanas contestar esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Usted le pregunta a cualquier persona quién es Jesús, muchos van a referirse a la Navidad, su nacimiento, o Semana Santa, que tienen que ver con su muerte y su resurrección. Pero ¿será solamente eso lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús?
¿Será solamente eso lo que podemos saber, lo que Él reveló acerca de sí mismo para nosotros? Es sumamente importante para nosotros, sumamente importante para cualquier persona que diga ser un seguidor de Cristo, un cristiano, un creyente, que sepa a quién cree, que conozca en quién y a quién está creyendo. Muchas personas hoy en día se dicen ser cristianos, se dicen ser creyentes, van a la iglesia fielmente cada semana, participan de todas las tradiciones, participan de todos los días especiales, pero si tuvieran que decir o si se les preguntara quién es Jesús, no podrían dar sino más que una, dos, a lo más tal vez 3 frases de respuesta. Y posiblemente, muy difícilmente, dar un versículo que acompañe la respuesta. Porque la gran mayoría no sabe. La gran mayoría no sabe quién es Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo creer? ¿Cómo yo puedo amar? ¿Cómo puedo servir yo a alguien que no conozco? Entonces vamos a dedicarnos en este estudio, vamos a dedicarnos a contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? Vaya a Mateo un momento, por favor. Mateo 16, versículo 13 al 15. Jesús mismo, estando con sus discípulos, les hizo esa pregunta. Mateo 16, 13 al 15. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Cristo estaba interesado en que ellos supieran y que pudieran responder. No era tanto el interés de saber qué dicen otros de él o qué decían otros de él. Lo importante era saber qué decían los que andaban con él acerca de él. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Si Cristo le hizo esa pregunta a sus discípulos, creo yo que es una pregunta legítima que también nos dirige a nosotros. Es una pregunta legítima que también nos hace a nosotros y que nosotros debemos poder responder. ¿Quién es Jesús? Para mí, para mi vida. Pero, ¿quién es Él en su carácter? ¿Quién es Él como persona? ¿Quién es Él en su obra? Es sumamente importante porque Jesús dijo muchas cosas acerca de Él. Muchas cosas acerca de Él. Y unos tratan de poner a Jesús por las cosas que Él dijo como un lunático, un loco, un hombre cualquiera. Alguien digno de un manicomio o alguien digno por su blasfemia al infierno. Este hombre, Jesús, o era quien dijo que era, o era el mayor farsante que el mundo pudo haber conocido. Trataron de callarlo por tonto, trataron de callarlo por hacerse hijo de Dios, le escupieron, inclusive trataron de matarlo en más de una oportunidad antes de que lo pudieran crucificar. Le compararon al demonio en una u otra ocasión. ¿Y todo por qué? Por lo que él decía quién era él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús si usted tuviera que explicarle a una persona, a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, a un vecino o a un extraño con quien entabla una conversación y tiene la oportunidad de testificar?
y le pregunta, ¿y quién es este Jesús? ¿Qué le diría? ¿Le diría lo que escucha todos los domingos? ¿Le diría lo que ha escuchado por ahí de un predicador? Las frases trilladas y que son verdad, que pueden ser verdad, que son ciertas, pero que para usted, usted mismo, usted en lo personal, no tiene ninguna base bíblica o forma de demostrar que esa frase que usted dice es verdad o es real. La repite porque es lo que conoce, es lo que se dice, pero ¿quién es Jesús? Vea algo tan sencillo como esto. Bueno, no sencillo, pero vea algo como esto. Si yo le pregunto a usted quién es Jesús, la gran mayoría dice, oh, el Salvador del mundo. Oh, sí, ¿dónde dice eso? Usted automáticamente dirá, en la Biblia. Oh, sí, ¿dónde en la Biblia dice eso? Y ahí está el problema. No sabemos frases, no sabemos oraciones, repetimos lo que hemos escuchado, pero no sabemos cómo encontrarlo, fundamentarlo en la palabra de Dios. Y entonces, al no poder hacer eso, entonces nuestro conocimiento de Jesús es equiparado y no es nada más que el conocimiento de Simón Bolívar, de Napoleón o de Julio César, un dato histórico nomás. Una persona histórica. Pero sabemos que Cristo es más que un dato o una persona histórica. Y es por eso que es necesario poder contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? Y queremos poder ver en este estudio, el que vamos a iniciar, y conocer lo que comúnmente se llama, si usted fuera a un seminario o a un instituto bíblico, lo llamarían cristología, que es el estudio de Cristo. Yo lo voy a llamar ¿quién es Jesús? Contestar la pregunta ¿quién es Jesús? Y veremos cosas desde su preexistencia, que eso lo veremos hoy. Su regreso, su reinado terrenal, ¿dónde existió? ¿Desde cuándo existió? Si solo existió desde su nacimiento, ¿qué es la encarnación? ¿Existía Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Aparecía ahí? ¿Qué evidencia nos da la Biblia de que Jesús fue hombre? Decimos que fue un hombre, pero ¿qué evidencia da la Biblia de que Jesús fue un hombre? ¿O qué evidencia da la Biblia de que Jesús fue tan Dios como hombre? ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Ahora mismo. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Dónde está? ¿Cómo va a ser su reinado en un futuro? Si es que va a haber un reinado. Y muchas otras cosas más acerca de esto. Acerca de esta verdad y esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y yo le invito a usted, yo le invito a usted a tener una mente abierta, un corazón abierto y verdaderamente prestar atención y tomarse el tiempo a poder considerar esa pregunta. Porque de esa pregunta, bueno, no solo de la pregunta, pero de la respuesta cuelga la eternidad. Sí. De la respuesta cuelga la eternidad. Así como usted me escucha. Porque si Jesús para usted fue un profeta, si Jesús para usted fue, como dicen algunos, un ángel superpoderoso que Dios creó y envió al mundo, si Jesús para usted fue simplemente un buen hombre, o si Jesús para usted fue un gran maestro, entonces usted va a creer, va a actuar y va a vivir
con un Jesús de acuerdo a lo que usted cree, de acuerdo a lo que usted piensa, de acuerdo a lo que usted lo determina o lo define. Y de eso pende la eternidad. Y veremos más adelante por qué digo eso. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos a empezar con la eternidad y la preexistencia de Jesús. La eternidad y la preexistencia de Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? El hecho de que Jesús es eterno. Jesús ha sido eterno. Vaya al libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5, el versículo 2 dice lo siguiente. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Vea lo que dice. Y sus salidas, hablando de este Señor, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Dice que de Belén saldría uno que es desde la eternidad. Subraye eso. Vaya a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Véase ahí que este niño que iba a nacer, una de sus características, uno de los caracteres del nombre que va a caracterizar a este niño es que es Padre eterno. Padre eterno. Entonces, aunque ese niño iba a nacer, ya era eterno. Dice al principio, porque un niño nos es nacido, iba a nacer, pero ya era eterno. Bastante interesante. Claramente se está diciendo algo único acerca sobre este hijo prometido. Este hijo se identifica en el Nuevo Testamento, mismo libro de Isaías. Mismo libro de Isaías. Capítulo 7 ahora, el versículo 14. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces ya nos dice la Escritura que este niño que iba a nacer va a tener por nombre Emmanuel. Este niño que iba a nacer de esta virgen, que es eterno, que iba a ser llamado Padre eterno. Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1:23 dice así, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y este es el mensaje que se le da a María. Por eso le llama su nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, sabemos que este niño que nació es Jesús, el hijo de María, el hijo de la Virgen, el hijo de María José, el que llegó a ser el Salvador del mundo, el que llegó a morir en la cruz, el que resucitó. Pero aunque nació de una virgen, ya era eterno, ya era Padre eterno, ya estaba desde la eternidad. Vaya al libro de Juan, libro de Juan, Evangelio de Juan, por favor.
Juan señala la preexistencia del verbo que se hizo carne al comienzo de su evangelio. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Versículo 14, y aquel verbo, vean 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y este verbo fue hecho carne, dice la palabra. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿A quién se está refiriendo Juan? Se está refiriendo a Jesús. Se está refiriendo a Jesús. Mateo y Lucas hablan de la genealogía física de Jesús. Mateo habla de su genealogía desde su papá legal. Recuerden que José era legalmente el papá de Jesús. De María, su madre. El libro de Lucas habla de su genealogía por parte de su madre, pero el libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos da sus orígenes eternos, los orígenes eternos de Jesús, el verbo que se hizo carne. Otra vez en Juan capítulo 1, el propio Juan el Bautista, en el versículo 29, Juan 1, 29 y 30, dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este, versículo 30, es importantísimo. Vean lo que dice el versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista está dando fe de la preexistencia y la eternidad de Jesús. Usted dice, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver ese versículo? Juan era primo de Jesús en la carne. Y Juan nació 6 meses antes que Jesús. Juan era mayor que él, físicamente y carnalmente hablando. Juan era mayor que él. Ya, pero Juan aquí está testificando y diciendo que viendo a Jesús y hablando de Jesús, era antes de él y que era primero que él. ¿Cómo eso podía ser posible? ¿Cómo eso era posible? Porque Jesús es eterno. Vaya ahora al mismo libro de Juan, capítulo 8. Mismo libro de Juan, capítulo 8. En una conversación con los judíos, Jesús va a dar testimonio de sí mismo. Va a dar testimonio de sí mismo porque lo están acusando de ser un demonio. Lo están acusando de ser un demonio. Y Cristo va a contestar lo siguiente. Juan 8, 57 dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Técnicamente, si usted lee el versículo 59, usted verá que estos hombres, los judíos que estaban ahí, cuando escucharon a Jesús hablar así, tomaron piedras inmediatamente porque lo querían apedrear, lo querían matar. Porque para Cristo, para Jesús decir,
antes de Abraham fuese, yo soy, él se está equiparando a Dios. Él está hablando que él es eterno. Él está hablando que él siempre ha existido. Él está infiriendo que él es el eterno. Y para ellos eso era blasfemia. Blasfemia. Pero en la palabra de Dios vemos desde la antigüedad, desde la profecía de antes de su nacimiento, el día de su nacimiento, el nombre y las características de su nombre en su nacimiento, el testimonio de otros al iniciar su ministerio y su propio testimonio ante los judíos, que Jesús es eterno, es preexistente, que siempre ha existido. No apareció cuando nació, siempre ha existido porque Él es Dios. Y veremos eso más adelante. Otra de las cosas a la pregunta, ¿quién es Jesús? Es, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Sabemos de Jesús y de su obra en el Nuevo Testamento, que es donde mucha gente ¿cómo se llama? Se inclina hoy, se basa hoy, se apoya hoy y dejan de un lado el Antiguo Testamento por considerarlo el viejo pacto que ya no está en rigor o vigente hoy. Déjeme decirle lo siguiente y por favor tome estas palabras seriamente. No podríamos nosotros entender el Nuevo Testamento sin que hubiera un Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es clave para entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento por sí solo nos dejaría una cantidad enorme de dudas y de huecos y de cosas que no entenderíamos. Necesitamos del Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Se acoplan perfectamente, se unen perfectamente. Es una sola palabra de Dios, es una sola revelación que nos lleva a todos al mismo punto, sí, a Jesús, a la redención, pero que se necesitan, se compaginan y dependen el uno del otro. Y vamos a ver en esta parte dónde vemos a este Jesús en el Antiguo Testamento. Ya que establecimos que Jesús es eterno, que siempre ha existido desde antes de su nacimiento, la pregunta que nos vamos a hacer entonces es ¿dónde lo podemos ver en el Antiguo Testamento? Vaya a Lucas capítulo 24. Lucas 24, el versículo 44. Jesús va a contestar y va a darle las últimas instrucciones a sus discípulos antes de partir. Y este versículo es importante. Yo sigo diciendo eso, ¿verdad? Cada vez que voy a un versículo digo, este versículo, bueno, es que simplemente son versículos que uno tiene que prestarle bastante atención y a veces los leemos rápido y no realmente captamos todo lo que nos dice el pasaje o el texto. Lucas capítulo 24, versículo 44, dice lo siguiente. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, de que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vea esas tres divisiones, por favor. Estas tres divisiones. La ley de Moisés, los profetas y los
salmos. La única Biblia que tenía la iglesia, los discípulos, los apóstoles, la iglesia cuando inició, la única Biblia que tenía era el Antiguo Testamento. La única Biblia que tenían por cual regirse era el Antiguo Testamento. Ahora, aquí Cristo les está diciendo, recuerda que Cristo muere, resucita y queda con ellos unos 40 días, ¿verdad? Y luego Él asciende al Padre. Él asciende al Padre y les dice que recibirán poder, Hechos capítulo 1, que se quedarán en Jerusalén y después van a ser testigos de Él en todo el mundo, etcétera, que fueran a predicar, etcétera. Pero algo que también les dice Jesús antes de que Él parte, que es sumamente importante, es lo siguiente, que en las escrituras que ellos tenían, la Biblia hebrea está dividida en tres partes. La Biblia hebrea está dividida, el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, dividida en tres partes. La primera parte, el Torah, que son los 5 libros de la ley, los 5 libros de Moisés. Luego están los profetas, que incluye todos los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, los libros de los profetas. Es más, los 12 últimos que nosotros llamamos los profetas menores, ellos lo tienen como un solo libro y lo llaman el libro de los 12, pero está contenido dentro de los profetas. Y los salmos, el libro de los salmos incluyen los libros históricos y los libros de poesía, salmos, proverbios, eclesiastés, lamentaciones, y los libros de poesía, los libros históricos se contienen ahí. Entonces, cuando iban a la sinagoga, y decía, voy a leer los salmos, podría ser de un capítulo del libro de los salmos, o de proverbios, o de eclesiastés, o algún libro de historia. Cuando dice, voy a leer de la ley de Moisés, podría ser cualquiera de los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio. Y lo que Cristo les está diciendo es, en todas las partes, en todas las secciones de la Biblia judía, de lo que ellos tenían, da testimonio de mí. En todas esas partes, en todo el Antiguo Testamento, me puedes encontrar a mí. Es la primera o segunda vez que Jesús les dice, creo que esta es la primera que se los dice tan detalladamente, por primera vez. Que se los dice por primera vez tan detalladamente. Y cuando vamos nosotros a el Antiguo Testamento, podemos encontrar a Cristo en cada una de sus secciones. Hay 3 formas, y voy a explicar esto ahora. Hay 3 formas que nosotros podemos encontrar a Cristo, a Jesús, en el Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar por medio de una profecía directa, lo podemos encontrar por medio de una profecía tipológica, o lo podemos encontrar por medio de una teofanía o una cristofanía. Voy a explicar cada uno, ¿ok? Voy a explicar lo que quiere decir cada uno. Primeramente, podemos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento por medio de una profecía directa. Por medio de una profecía directa. ¿Qué quiere decir eso? Un versículo que hable directamente, o algo que hable directamente de quién es Cristo. Y lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Vamos a ese versículo que ya leímos en Miqueas. Ese versículo que leímos en Miqueas, Miqueas capítulo 7,
A ver, Miqueas. A ver, se me perdió el versículo. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Estaba pensando en otro. Miqueas capítulo 5, versículo 2. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De Belén, está hablando de Belén, de ahí saldrá. Esa es una profecía directa de Jesús. Esa es una... Y en el Antiguo Testamento hay más de 600 profecías directas de Jesús, que uno puede encontrar a Jesús, su obra, su persona, su carácter directamente en el Nuevo Testamento, en lo que se nos reveló acerca de él. La segunda forma que podemos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento es por la profecía tipológica. La profecía tipológica se refiere a o personas, o lugares, o eventos del Antiguo Testamento que están destinados por Dios para ilustrar o señalar a la persona de Jesús o su obra. O en otras palabras, que esto que está pasando, o este individuo, o este evento, ilustra quién va a ser Cristo, una parte de su obra o su persona directamente, de quién va a ser él. Un buen ejemplo es Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 se instituye por primera vez la Pascua. ¿Recuerdan cuando los judíos iban a salir de Egipto? La noche antes, el ángel de la muerte iba a matar a todos los primogénitos. Dios había comandado a los judíos a escoger a un becerro, una oveja, un macho, sin ninguna falta, perfecto, tenía que ser sacrificarlo y tomar su sangre y ponerlo sobre los lindeles de su puerta. Y el ángel pasaría y al ver la sangre no tocaría esa casa. El pueblo de Israel fue salvado, todos sus primogénitos, ninguno murió. De los egipcios, todos murieron, incluyendo el hijo del faraón. Esa noche se instituye la Pascua. Y este cuadro, este evento, desde ese día, los judíos la van a practicar. Lamentablemente, digo lamentablemente por la implicación, aún lo celebran hoy, porque no aceptan que Jesús fue la Pascua que el Señor envió para el perdón y el sacrificio de los pecados del mundo. Pero bueno, Dios instituye eso con ellos para que ellos vean una ilustración de un evento y de alguien que iba a venir en un futuro. Vaya a 1 Corintios 5 y 1 Corintios 7 habla acerca de esto. Dice, limpiaos, 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, vea lo que dice ahí, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así es que esta tipología, este evento, se constituye una ilustración de ese Jesús, de ese Cristo que vendría. Y aquí vemos esa explicación que la misma palabra de Dios nos da. La tercera forma que nos aparece Cristo en el Antiguo Testamento, la tercera forma que podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento es por medio de las teofanías. Te dice, nunca he escuchado esa palabra. Bueno, ¿qué es una teofanía?
ya estamos con las teofanías. Una teofanía es una aparición o manifestación de Dios mismo, de Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Eso es una teofanía. A veces se le llama cristofanías también, y se hace una conexión explícita con esto por medio de una revelación posterior. En otras palabras, se da la revelación, se da la aparición o la visión, y más adelante, puede ser hasta en otro libro, en otro evento, se nos muestra que esa aparición, que ese ángel realmente era el Señor. Era el Señor. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6, y también en Éxodo 13, en Éxodo 14, donde se habla acerca de la nube de día, el fuego de noche, donde se habla de la roca, donde se habla del ángel del Señor. Quiero por favor que vayamos a dos pasajes donde vamos a ilustrar esto. Pero vamos a ir primero al Nuevo Testamento y después iremos al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vaya a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios 10, 4. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando Pablo aquí, está mostrando un evento del pasado a los corintios y está refiriéndoles a cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, y dice: y bebieron de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Vaya a Éxodo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 6. Y dice así, Éxodo 17, 6. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña. ¿Quién es este yo estaré? ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Quién está diciendo que él iba a estar ahí y que iba a dar agua? Si usted lee el versículo anterior, se dará cuenta que el que está hablando es Dios. Quien está hablando es el Señor. Así que nos dice Éxodo acerca de esta roca que dio agua, acerca de este yo estaré en esa peña, pero fue hasta en Corintios cuando se nos explica que en realidad quien les dio agua, esa roca a quien se refería, era Dios mismo, el Señor mismo. En otras partes de la Biblia vemos que del Antiguo Testamento se habla del ángel del Señor. Se le aparece a Josué, se le aparece a Moisés, se le aparece a Abraham, se le aparece también a Jacob y a otros, inclusive a David. El ángel del Señor. Y cuando vemos la descripción, podemos notar y podemos ver que está hablando de Jesucristo mismo, que se está refiriendo a Jesús. Así es que en el Antiguo Testamento vemos a un Jesús que aparece para obras específicas, que aparece en momentos específicos, que aparece para ocasiones importantes, ya sea para dar una palabra en específico a uno de sus profetas o a uno de sus hombres. Así que
ya sea por profecía directa, ya sea por profecía tipológica de algún lugar, evento o persona, o por una teofanía, pues los discípulos podían encontrar a Jesús por todo el Antiguo Testamento, por la ley de Moisés, por los profetas y en los salmos. Lo podían encontrar en todo el Antiguo Testamento. ¿Quién es Jesús? Es más que en Navidad, es más que en la Pascua, es más que en la crucifixión y la resurrección. Aunque esos son importantes y posiblemente alguien podrá decir los momentos más importantes de su vida, pero hay mucho más de él que hay por saber. Y hay mucho más de él que explica lo que ya sabemos. Y eso es lo emocionante de esto, que cuando se conoce estos más detalles acerca de él, explica con más detenimiento y con más detalle lo que ya sabemos acerca de él, lo cual hace la vida de Jesús la más emocionante y la más deliciosa y la más maravillosa de estudiar que cualquier otra. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted ahora? Piense en eso. Piense en eso. Escucharemos un himno, un canto más, y después volveré para una palabra final. Cristo Rey poderoso, me diste paz, me diste tu amor. Gracias por
¿Quién es Jesús? Yo espero en verdad que se haga esa pregunta y que pueda verdaderamente tomar el tiempo, como siempre he dicho, vuelva a los versículos, vuelva a ver el video, vaya por los pasajes, lea antes, lea después, estúdielo, porque esto es sumamente importante. ¿Cómo vamos a poder servir, alabar, adorar a alguien que no conocemos? Y la Biblia nos da mucho, pero bastante información para saber quién es Jesús, más allá de su nacimiento o su muerte o su resurrección, saber quién es Él desde antes de estas cosas y de su obra y más allá. Así que le invito, tome el tiempo para esto. Recuerde que si quiere participar del webinar, es hora de inscribirse, porque los cupos son limitados. Pido a Dios que le bendiga y que le guarde, y hasta que nos volvamos a ver, sus bendiciones nos sigan. Este domingo, si Dios lo permite. Hasta entonces, bendiciones. Hasta la próxima. Gracias.